Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y estamos en el documento número 12, el universo de universos. En este documento precisamente pues se empieza a describir lo que es la totalidad del espacio-tiempo, desde un punto de vista fundamentalmente energético, impersonal. Desde nuestro punto de vista, pues podría decirse que se describe el universo de los universos desde un punto de vista material, pero bueno, ya sabemos que la materia es solo una de las manifestaciones posibles de la energía, que a su vez es la manifestación del pensamiento del espíritu en el espacio-tiempo, con lo cual, aunque las explicaciones del libro de Urantia se dirigen hacia los mortales que estamos en un entorno físico-material, nosotros pues tenemos que ampliarlo en significado, un poquito ampliando nuestra mentalidad y entenderlo como un fenómeno multidimensional. Pues vamos a comenzar el epígrafe número 4, el espacio y el movimiento. Hasta ahora hemos visto una pequeña introducción, el 1, los niveles espaciales del universo maestro, el 2, los dominios del absoluto no cualificado, el 3, la gravedad universal, que fue el que vimos en la sesión anterior, y hoy vamos a ver este 4, el espacio y el movimiento. No va a ser el único que veamos relativo al espacio, porque el siguiente es el espacio y el tiempo. Pues bien, en la página 133 del libro regular, sin más preámbulo, dice así: 4, el espacio y el movimiento. Todas las unidades de la energía cósmica están en revolución primaria. Revolución primaria es la órbita que están realizando alrededor del paraíso, de la isla eterna del paraíso. Esa es la revolución primaria. Pero fíjate que dice todas las unidades de la energía cósmica, es decir, absolutamente toda la energía se manifieste como se manifieste, en todos sus posibles estadios, está en revolución primaria, girando alrededor del centro geográfico del espacio-tiempo, que es el único punto inmóvil. Todas las unidades de la energía cósmica están en revolución primaria mientras giran alrededor de la órbita universal, alrededor del universo, en este caso del universo maestro, contando los 4 anillos exteriores. Todo está girando en órbita alrededor de la isla eterna del paraíso, ocupadas en ejecutar su misión. A ver, Urantia puede describir el espacio-tiempo desde un punto de vista impersonal, como lo está haciendo ahora mismo el universo de universos, pero fijaos que al atribuirle una misión a todas las unidades de la energía cósmica, esto hace que siempre el libro de Urantia, aunque haga una descripción energética impersonal, siempre hace una referencia a que el origen de todo ello es la personalidad de Padre, Hijo y Espíritu. Siempre el origen de todo en el espacio-tiempo son esas 3 manifestaciones personales y actuales que en conjunto actúan como lo llamado Trinidad paradisiaca, 3 manifestaciones del yo soy indiferenciado, originario, primigenio. Tienen una misión, ocupadas en ejecutar su misión. ¿Qué misión? Pues el propósito del espíritu en el espacio-tiempo, la exploración del espacio-tiempo, que se puede definir también como la exploración de la limitación para producir el autoconocimiento de sí mismo. Esa es su misión. Los universos del espacio y los sistemas y mundos que los componen son esferas girantes que se mueven a lo largo, giran, movimiento de rotación, y
este giro que describe es un giro en el círculo primario alrededor de la isla eterna del paraíso, girantes en ese sentido. También se puede entender que tiene un movimiento de rotación, pero bueno, en este caso se está refiriendo a esta órbita que ha descrito, que se mueven a lo largo de los circuitos interminables de los niveles espaciales del universo maestro. Absolutamente nada es estacionario en todo el universo maestro, excepto el centro mismo de Abona, la isla eterna del paraíso, el centro de la gravedad. La isla eterna del paraíso está justo en el centro del universo eterno y perfecto, que es el universo central de Abona. La cima de la evolución impersonal del universo. Los 7 superuniversos tienen como modelo al cual tienen que tender en evolución impersonal, también personal, pero estamos hablando del aspecto energético inmanente. El universo central de Abona sería ese modelo y la isla eterna del paraíso el modelo del universo central de Abona. Todo viene perfectamente correlacionado. El absoluto no cualificado está funcionalmente limitado al espacio. Recordemos cómo es el espacio, porque hay que recordar un poco en el documento anterior, en el 11, la isla eterna del paraíso, qué nos dicen del espacio. Recordemos esa disposición en forma de rosquilla de los 7 superuniversos rodeando al universo central de Abona que rodea a la isla eterna del paraíso. Es una rosquilla. Y luego los 4 anillos exteriores que amplían la rosquilla. La rosquilla cada vez más grande, pero es una rosquilla. El espacio tiene unos depósitos por encima de la rosquilla y por debajo, y entonces cuando esos depósitos se contraen, el espacio de la rosquilla aumenta. Cuando se contraen verticalmente, aumenta el espacio horizontalmente y viceversa. A eso se le llamó la respiración del espacio. Lo que sabemos de lo que se ha dicho anteriormente y está repitiendo el libro Duranti ahora es que el absoluto no cualificado, esa manifestación de las 7 manifestaciones del yo soy primigenio en el espacio-tiempo, la manifestación potencial, impersonal y estática, que es el absoluto no cualificado, dice que está funcionalmente limitada al espacio, es decir, que solo funciona en el espacio, no funciona más allá del espacio. Pero no estamos tan seguros sobre la relación de este absoluto con el movimiento. Claro, este epígrafe se llama el espacio y el movimiento. Entonces, el absoluto no cualificado funciona en todo el espacio. ¿Pero qué relación tiene el absoluto no cualificado con el movimiento? Dicen estos reveladores. Pues no lo sabemos. Y nosotros diremos, pues si no lo sabéis vosotros, ya me dirás nosotros. Entonces, bien, dice... ¿Es el movimiento inherente al mismo, al absoluto no cualificado? No lo sabemos, ya es la segunda vez que lo dice. Sabemos que el movimiento no es inherente al espacio. El espacio en sí tiene su propio movimiento, pero luego además se producen movimientos dentro del espacio. Dentro de esa gran rosquilla hay una rotación, el círculo primario de rotación universal alrededor de la isla eterna del paraíso. Y hay otros muchos movimientos dentro de ese espacio. Entonces, hay 2 tipos de movimientos aquí. El propio movimiento del espacio, la respiración espacial, que se comprime y se expande en función de que los depósitos lo hagan inversamente, y luego el movimiento dentro de ese espacio que es la rosquilla, propiamente dicho. Entonces, un movimiento inherente al espacio y otro movimiento dentro de ese espacio. Pero dice aquí que el movimiento no es inherente al espacio, se está refiriendo al movimiento dentro del espacio, porque el espacio en sí sí que tiene su respiración, es decir, su movimiento. Ahora, que el libro Durantia prefiere no llamarle movimiento, le ha llamado la respiración del espacio. Ahora dice, no,
El movimiento no es inherente al espacio, el movimiento es independiente del espacio. Vale, por dentro del espacio tú te mueves, pero el espacio en sí tiene su propio movimiento, que es la respiración del espacio, epígrafe 6 del documento número 11, para quien lo quiera consultar. Sabemos que el movimiento no es inherente al espacio, incluso los movimientos del espacio no son innatos. No son innatos porque esa respiración proviene de la isla eterna del paraíso, que es donde confluyen los haces horizontales del espacio con los haces verticales, que son los depósitos. Entonces, no es un movimiento innato, es que viene forzado por la isla eterna del paraíso y por esa respiración. Pero no estamos tan seguros acerca de la relación del no cualificado con el movimiento. Bueno, pues saben algunas cosas del espacio, saben algunas cosas del movimiento, saben cosas del absoluto no cualificado, pero los reveladores no están seguros acerca de la relación del no cualificado con el movimiento. ¿Quién o qué es realmente responsable de las gigantescas actividades de transmutaciones de fuerza-energía presentemente en progreso más allá de los límites de los 7 superuniversos presentes? Está hablando de los 4 anillos de formación de mundos futuros. ¿Quién es el responsable de las transformaciones de fuerza-energía que se están dando allí para ir configurando esos sistemas y esas esferas? Lo pregunta y dice: respecto al origen del movimiento, tenemos las siguientes opiniones. No estamos seguros, no lo sabemos, pero sí podemos especular. Los reveladores, al igual que hacemos nosotros, pueden especular con mucho más conocimiento y significado que nosotros. Ellos también especulan. Y dicen: nuestras opiniones son las siguientes, son 3. 1. Pensamos que el actor conjunto, el espíritu infinito en cuanto Dios de acción, actor conjunto, porque representa al Padre y al Hijo. La acción que representa al Padre y al Hijo en conjunto, el actor conjunto, el espíritu infinito, el Dios de acción. Pensamos que el actor conjunto da inicio al movimiento en el espacio. Pues bien, aquí habría que hacer una cierta armonización además especulativa, y esto tengo que dejarlo claro desde el principio, porque lo que voy a armonizar no tiene una referencia explícita en ningún texto armonizado posterior, son conclusiones totalmente particulares sobre las cuales voy a basar esta armonización. No puedo decir en tal texto dice esto y en tal texto dice el otro, sino que la armonización la voy a basar en conclusiones particulares sobre el conjunto sistemático de los textos. Y entonces, al igual que el espacio, al igual que el tiempo, el espacio es una consecuencia de la limitación de la operativa de la mente, que hace a las conciencias de personaje, de experimentación, percibir una secuencialidad. En el tiempo percibimos una secuencialidad. Luego el libro Durantia, en el siguiente epígrafe, que es el espacio y el tiempo, da su propia versión de todo esto, que también se armonizará, pero como acaba de hablar ahora mismo ya claramente del movimiento dentro del espacio, quiero realizar esta armonización para que se vea una conclusión de lo que dicen los textos revelados modernos con respecto a lo que está diciendo aquí el libro de Durantia, que sería una versión parecida a la que dice la ciencia. Pero en ese sentido, creo que esta armonización es interesante. Lo mismo que el tiempo surge, es un subproducto de la conciencia como resultado de la limitación de la operativa de la mente de los personajes de experimentación,
nosotros cuanto más limitada tenemos nuestra mente, más sucesividad percibimos en los acontecimientos. Y eso da una sensación de tiempo. Si, como en el planeta Tierra, todas las conciencias que participan en este escenario realizan un acuerdo de percepción en cuanto a la limitación de la operativa de la mente, entonces todas las conciencias, por ejemplo, de la misma especie, humanas, percibiríamos aquí el tiempo con la misma secuencialidad. Es decir, para todos nosotros el tiempo del reloj es una referencia válida porque tenemos un acuerdo de percepción, no porque el tiempo sea objetivo. El tiempo depende de el grado en que se ha limitado la operativa de la mente. Por eso, en el entorno del espíritu no hay tiempo, porque la mente del espíritu es infinita y tiene infinitos canales para experimentar y no necesita en absoluto el tiempo porque está en la simultaneidad infinita, no hay secuencialidad, no necesita experimentar una cosa detrás de otra, sino que experimenta todo a la vez. Su modus operandi es la simultaneidad completa, total, absoluta e infinita. Sin embargo, nosotros, como estamos en el opuesto de la limitación, pues para nosotros hay una secuencialidad, una cosa detrás de la otra, y de ahí surge la apariencia del tiempo. Y el espacio, y esta es la especulación, esto es una consideración particular, el espacio sería algo paralelo a lo que he explicado con el tiempo, en el sentido de que el espíritu no necesita el espacio, porque el espíritu es absoluto, con lo cual no tiene sentido que haya espacio porque estaría en todo el espacio, entonces sería como si no hubiese espacio. Es que realmente en el entorno del espíritu no tiene mucho sentido el espacio. Y en el entorno del espíritu, aquí hablamos no de la isla eterna del paraíso, esta sería un portal dimensional al verdadero entorno del espíritu en el que no habría ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni forma. Pues bien, en cuanto limitas la operativa de la mente, en cuanto al tiempo, también estás limitando paralelamente la expresión de la conciencia de manera que si el espíritu es absoluto, el personaje de experimentación por niveles descendentes cada vez va teniendo una forma más definida y más densa, hasta llegar, por ejemplo, hasta la forma humana, que es una cosa muy pequeñita en todo el espacio-tiempo. Pero las formas en los primeros niveles de descenso de experimentación son tales que, aunque el tiempo ya les empieza a afectar, aunque el espacio les empieza a afectar, no les afecta demasiado. Nosotros estamos en completa sucesividad respecto del espacio. Es un paralelismo que se establece con la explicación que hemos dado del tiempo. Tenemos nuestro metro cúbico en el que estamos y hay otro metro cúbico y otro metro cúbico por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Y entonces vivimos la relatividad en el sentido de que, a diferencia del espíritu, que están todos los metros cúbicos del espacio a la vez, esto podría verse precisamente en el absoluto no cualificado, están todos los metros cúbicos del espacio a la vez, pues nosotros estamos en uno, nada más, debido precisamente a esa triple operativa de descenso por los niveles dimensionales en el avance de la limitación, principalmente la limitación de la operativa de la mente, pero también la densificación energética del vehículo cada vez más contenido y más denso que va utilizando la conciencia en cada nivel. Y entonces, de esa manera, el que nosotros avancemos en el tiempo o nos movamos por el espacio son fenómenos que, aunque no son lo mismo, son similares o paralelos en el sentido de que ambos fenómenos son producto de emplear las técnicas de limitación
esas técnicas que el espíritu ha diseñado para limitarse y poder tener una experiencia en extremo opuesta a lo que es su naturaleza. La percepción de tiempo y de espacio en realidad tienen en común, y con este ejemplo que hemos dicho se ve un segundo, un segundo, un segundo, un metro cúbico, un metro cúbico, un metro cúbico. En el espíritu no hay ni segundos ni metros cúbicos. Nosotros sí, porque somos el resultado de esas técnicas de limitación para llegar hasta los niveles relativos máximos de experiencia. Bueno, pues esta sería la armonización. Y si bien sí se cita en muchos textos la cuestión de que el tiempo es un subproducto de la conciencia como consecuencia de la limitación, respecto del espacio yo no lo he oído, por eso digo que es una consideración particular, pero no dudo que esté por ahí también algo similar. El libro Durantia en el siguiente epígrafe nos va a hablar del espacio y el tiempo y va a dar su versión particular de hace 100 años, de revelación de hace 100 años, y volveremos a armonizar esta cuestión. Esto venía a raíz de que estos reveladores de este documento nos han dicho que respecto al origen del movimiento tienen tres opiniones. La primera era: pensamos que el actor conjunto da inicio al movimiento en el espacio. Pues bien, ahí ha venido la armonización. Nos dice el libro Durantia: el actor conjunto da origen al movimiento en el espacio. Y la armonización es: ¿y cómo lo hace? Pues lo hace mediante esa técnica de limitación por el descenso de los niveles dimensionales, limitación de la operativa de la mente de los personajes. Y el tiempo y el espacio van siendo un subproducto de la limitación de la conciencia. Ya sabemos que en cada nivel dimensional el tiempo y el espacio se experimenta o se percibe de forma diferente, porque hay una diferente limitación de la operativa de la mente, creciente en grado según vas descendiendo. Por eso se forman los niveles dimensionales y por eso se forma esa percepción de tiempo y de espacio. Pues bien, esa era la armonización en cuanto a este primer punto de la opinión. Segunda opinión: si el actor conjunto produce los movimientos del espacio, no podemos probarlo. Bien, pues ya hemos dicho, el libro Durantia no habla de los planos de planificación. Y esta armonización que hemos dado es de los planos de planificación de toda la aventura experiencial. La aventura experiencial tiene el gran escenario, que es el espacio-tiempo, compuesto de muchos subescenarios, pero luego tiene las oficinas del guionista. El guionista, que es la fuente, los fractales y algunos personajes de escenarios principales que diseñan lo de los siguientes escenarios, pero hay un plano de planificación general y de él no habla el libro Durantia. Por eso, si el actor conjunto produce los movimientos del espacio, no podemos probarlo, dicen estos reveladores, porque esto no es ni siquiera del gran escenario universal, esto es de las oficinas del guionista, donde se diseña la trama de la entera obra de la aventura experiencial. 3. Tercera opinión: el absoluto universal no origina movimiento inicial. Ellos piensan que el actor conjunto origina el movimiento inicial, el espíritu infinito, con lo cual no puede ser la otra manifestación, que es el absoluto universal. Recordemos que el absoluto universal es aquella de las tres manifestaciones potenciales. Hay cuatro actuales: Padre, Hijo, Espíritu e Isla del Paraíso. Actuales porque están máximamente desarrolladas, y hay tres potenciales, que son los potenciales infinitos de desarrollo, que son el absoluto no cualificado, impersonal, el absoluto de deidad personal y el absoluto universal, que resuelve las tensiones entre lo personal y lo impersonal, porque en el yo soy primigenio, en la fase originaria, no hay esa diferenciación entre personal e impersonal. Para explorar el espacio-tiempo, el yo soy primigenio decidió diferenciarse entre lo personal y lo impersonal, entre otras varias diferenciaciones, y de ahí surgió el que hubiese un absoluto no cualificado, potencialidad infinita de lo impersonal, un absoluto de deidad, potencialidad infinita de lo personal, y un absoluto universal, que resolvía las tensiones, permitía la convivencia entre lo personal y lo impersonal. Pues bien,
Ellos opinan que el absoluto universal, que tiene esa función, no origina el movimiento inicial, pero sí equilibra y controla todas las tensiones originadas por el movimiento. Pues esa es su función, equilibrar y controlar las tensiones. En este caso, está hablando de las tensiones producidas por aspectos impersonales, porque si hay movimiento dentro de la rosquilla, ¿eh? Pues todo eso es movimiento en principio impersonal, porque el movimiento de las personalidades y el movimiento de las esferas, no sé yo si habría que controlar la tensión entre ellos. No me parece así a bote pronto que se refiera a eso. Me parece que se refiere a equilibrar y controlar todas las tensiones originadas por el movimiento de las masas energéticas del universo maestro. Bien, estas opiniones a mí me han dejado un poco frío. Respecto al origen del movimiento, tenemos las siguientes opiniones. El actor conjunto da inicio al movimiento en el espacio. He hecho la armonización. 2. Si el actor conjunto produce los movimientos del espacio, no podemos probarlo. Pues bien, segunda opinión. Tercera opinión, el absoluto universal equilibra y controla las tensiones originadas por el movimiento. A mí me dejó un poco frío, porque eh, pues parece de poco alcance estas opiniones. Pero bueno, ya sabemos que nosotros somos monos balbuceantes al lado de estos reveladores, con lo cual, pues sus razones tendrán para decirlo y para trasladárnoslo. Y sigue diciendo, en el espacio exterior parece que los organizadores de la fuerza, que son unas entidades que desde el paraíso, pues, en fin, controladas por los arquitectos del universo maestro, ya lo hemos visto anteriormente, nombrado muy de pasada, no hemos entrado todavía en ello, pero son los que controlan que en los 4 anillos exteriores todo aquello se esté formando conforme a un plan. Bien. En el espacio exterior, los 4 anillos exteriores, parece que los organizadores de la fuerza son los responsables de la producción de las gigantescas ruedas universales que se encuentran ahora en proceso de evolución estelar. Pero su capacidad para funcionar de este modo debe haber sido posibilitada mediante una modificación de la presencia espacial del absoluto no cualificado. Bien, dice previamente, no estamos seguros sobre la relación del absoluto no cualificado con el movimiento. ¿Es el movimiento inherente al mismo? No lo sabemos. Lo ha dicho antes. Y ahora dice que hay unas entidades que están promoviendo la formación de esas masas energéticas cada vez más densas que acabarán constituyendo los sistemas y las esferas en los 4 anillos exteriores. Pero que para ello, opinan también, porque lo dicen como debiera ser así, que su capacidad para funcionar tiene que haber sido posibilitada previamente mediante una modificación de la presencia espacial del absoluto no cualificado. Y no dice más, no dice si esa modificación es en el sentido de más absoluto no cualificado o menos absoluto no cualificado, o apártate absoluto no cualificado mientras hacemos nuestro trabajo. Esto es muy burdo lo que acabo de decir, pero no especifica nada. Su capacidad para funcionar de este modo debe haber sido posibilitada mediante una modificación, no se sabe en qué sentido, de la presencia espacial del absoluto no cualificado. Y ahí deja el tema. Es como que lanza la piedra y esconde la mano. Bueno, pues ahí se queda el párrafo. Y sigue diciendo, el espacio desde el punto de vista humano es nada, es negativo. Existe solo en la medida en que se relaciona con algo positivo y no espacial. Claro, es decir, si tú estás, imagínate, en el espacio y no ves nada, no ves ningún sol, ninguna estrella, ningún planeta, no ves absolutamente nada, por lo tanto lo ves todo oscuro, no sabes ni dónde estás, no sabes si vas para arriba o por abajo, si estás al revés o al derecho,
El espacio desde el punto de vista humano es nada. Claro, es negativo. No hay una percepción del espacio. Lo que percibes es cosas en el espacio. Desde el punto de vista humano, porque el espacio sí sabemos por la revelación moderna que está repleto de energías. El mismo libro Durantia establece que el espacio está repleto de energías. No hace falta venirse a la revelación moderna. Quien no cree que haya nada en el espacio es la ciencia humana y no lo cree intencionalmente para que no lo creamos nosotros. Pero en realidad en el espacio están todas las energías sutiles que el ojo físico material no puede percibir. Por eso dice, desde el punto de vista humano, el espacio es nada, porque para nosotros el espacio no es nada. Como no percibimos las energías sutiles, a ti te sitúan en medio del espacio y te da la sensación de que estás en la nada más absoluta. Existe solo en la medida en que se relaciona con algo positivo y no espacial, pues con formas que veas. Mira, pues allí lo único que veo es aquella estrella de allí a lo lejos. Bueno, pues voy hacia allá. Bueno, pues ahí ya está muy lejos o está más cerca porque la veo más grande o más pequeña. Ya en relación con algo positivo y no espacial, sí tendría sentido el espacio. Pero si eso no está, no tiene sentido para nosotros. El espacio es, sin embargo, real, lo asegura el revelador. No os preocupéis, el espacio es real, aunque tú estuvieses por ahí en medio del espacio y te pareciese estar en la nada más absoluta, es espacio y es real. Contiene y condiciona el movimiento. El espacio contiene, independientemente de la respiración del espacio, que en sí es un movimiento, dentro del espacio, que es al movimiento este al que se refiere el libro Durantia en este epígrafe, dentro del espacio hay un movimiento. Pues dice, sí, el espacio es real y contiene y condiciona el movimiento. El espacio condiciona el movimiento. No nos dicen cómo. Sigue diciendo, incluso se mueve. El espacio se mueve, la respiración espacial, sí. A grandes rasgos, los movimientos del espacio se pueden clasificar de la siguiente manera. Bien, pues no nos dice cómo condiciona el movimiento el espacio. Yo entiendo que si te mueves dentro del espacio, no puedes salir del espacio. Si el espacio es las franjas horizontales y definitivamente está limitado el espacio, no es infinito, es infinita la potencialidad espacial, pero el espacio hoy en día, ahora mismo en este momento de nuestro tiempo, está limitado, con lo cual no puedes pasar de ahí con el movimiento. Yo entiendo que en eso condiciona el movimiento, no de otra manera. Y luego, como dice que incluso el espacio se mueve, ya lo sabemos, a grandes rasgos los movimientos dentro del espacio se pueden clasificar de la siguiente manera. ¿Qué movimientos, qué tipos de movimientos hay dentro del espacio de la gran rosquilla? 1. Movimiento primario, respiración espacial, el movimiento del espacio mismo. Ya lo hemos visto en la Isla Eterna del Paraíso. Nos ha dicho incluso que esa respiración espacial es 1.000 millones de años del tiempo de Urantia en expansión y 1.000 millones de años del tiempo Urantia en contracción. Total, un ciclo de 2.000 millones de años. No nos vamos a dar mucha cuenta los humanos. Entonces, el movimiento primario, la misma respiración espacial. Movimiento secundario, las oscilaciones direccionales alternativas de los sucesivos niveles espaciales. 7 superuniversos. Giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del universo central de Abona. Primer anillo exterior, gira en el sentido horario de las agujas del reloj. Segundo, sentido antihorario. Tercer anillo, sentido horario. Cuarto anillo, sentido antihorario. Oscilaciones direccionales alternativas de los sucesivos niveles espaciales. Bien, tercer tipo de movimiento. Movimientos relativos. Esto ya es el movimiento que nosotros conocemos. Relativos en el sentido de que no se los evalúa tomando como base el paraíso, sino relativos entre, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Los movimientos relativos entre el Sol y la Tierra. Pues la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es un movimiento relativo que no toma como base la Isla Eterna del Paraíso. Ambos giran junto con el resto de los 7 superuniversos en el sentido antihorario,
tanto el Sol y la Tierra, alrededor de la isla eterna. Pero luego además la Tierra se mueve alrededor del Sol. Eso sería un movimiento relativo. Tenemos el primario, el secundario, el relativo. Y nos aclara, los movimientos primario y secundario son absolutos, es decir, es movimiento en relación con el paraíso inmóvil. Claro, claro. La respiración espacial y las grandes rotaciones en los grandes círculos universales son movimientos absolutos, porque son en relación con el paraíso inmóvil. El tercer movimiento, el tipo de movimiento relativo, pues no es absoluto, porque es de cada una de las esferas o sistemas del espacio-tiempo entre sí. Y luego 4, movimiento compensatorio o correlativo destinado a coordinar todos los otros movimientos. Estos movimientos compensatorios destinados a coordinar todos los otros movimientos se encargan de realizarlos esas entidades que se encargan de coordinar los movimientos para que esto no sea un caos. Porque mientras no evolucione, todo evoluciona dentro del espacio-tiempo, lo impersonal también. En el universo central de Abona hay una perfección de universo. 1.000 millones de esferas perfectas, rotando perfectamente, completamente equilibrado todo, y sin embargo en los 7 superuniversos, mientras no haya una evolución de la consciencia universal, es a lo que hemos venido, a involucionar y luego a evolucionar, mientras no haya una evolución de la consciencia universal, no habrá un equilibrio impersonal. Se irá alcanzando poco a poco. Este es otro guiño del libro de Urantia a los planos de planificación, aunque no hable de ellos, porque implícitamente está diciendo que mientras no evolucione la consciencia universal, no va a evolucionar cada uno de los universos locales con todas sus constelaciones y sistemas, etcétera, ni los superuniversos. No evoluciona nada impersonal y van evolucionando según va evolucionando la consciencia, porque la consciencia finalmente, plano de planificación, fractal del espíritu, es creadora. Y el personaje está creando en tiempo real personajes descendentes en los diferentes niveles. Por eso, este cuarto movimiento, movimiento compensatorio o correlativo destinado a coordinar todos los otros movimientos, depende de unas entidades elevadísimas que tienen esas funciones de organizadores de la fuerza y que son varias de ellas que ya las veremos en su momento, dependientes todas ellas del espíritu infinito. Y sigue diciendo, ya después de todo esto, que era lo más denso, ya vamos a poder hacer una lectura un poquito más ligera. La relación presente de vuestro Sol y sus planetas asociados, ya se ha venido a nuestro sistema solar para poner ejemplos, aunque revela muchos movimientos relativos y absolutos en el espacio, nuestro sistema solar tiene movimientos absolutos alrededor de la isla del paraíso, junto con todo lo demás, y relativos entre ellos. Tiende a dar la impresión a los observadores astronómicos de que está nuestro sistema solar, a nuestros observadores astronómicos, les da la sensación de que está relativamente estacionarios en el espacio. Esto es este reconocimiento a los observadores astronómicos de Urantia, no obstante producirse todos estos movimientos, les da la sensación de que estáis estacionarios en el espacio. 100 años antes, aquí está una de las razones de por qué surge el movimiento terraplanista, por esta cuestión, entre otras. Y que los conjuntos y sucesiones estelares circundantes, las constelaciones que vemos, vuelan hacia afuera a velocidades cada vez mayores a medida que calculáis hacia afuera en el espacio. Sí, que cuanto más lejos miramos, más velocidad tiene el movimiento de esos cuerpos que vemos cuanto más lejos.
y que los conjuntos y sucesiones estelares, repetimos, circundantes, vuelan hacia afuera a velocidades cada vez mayores a medida que calculáis hacia afuera en el espacio. Pero tal no es el caso, dice el libro Durantia. Vosotros no reconocéis la presente expansión uniforme hacia afuera de las creaciones físicas de todo el espacio ocupado. No vemos, no somos conscientes de la respiración del espacio que en estos momentos está en expansión. No somos conscientes de ella. Sería milagroso que fuésemos conscientes del crecimiento de la entera horquilla de los 7 superuniversos desde un punto infinitesimal que estamos ahí en el escenario, en el gran escenario espaciotemporal. Vuestra propia creación local, Nevadón, participa de este movimiento de expansión universal hacia afuera. Claro que sí, nuestro universo local ahora mismo está como por la respiración del espacio, pues nos vamos alejando. Los 7 superuniversos participan de los ciclos de respiración espacial de 2000 millones de años. Claro que sí. Si el espacio se expande y se contrae, pues los superuniversos acompañan ese movimiento. Juntamente con las regiones exteriores del universo maestro. Lo mismo. Igual, están dentro del espacio, el espacio se expande y se contrae, pues todo lo que hay dentro. Cuando los universos se expanden y se contraen, las masas materiales en el espacio ocupado se mueven alternativamente a favor y en contra de la atracción de la gravedad del paraíso, se alejan o se acercan. El trabajo realizado en el movimiento de la masa de energía material de la creación es trabajo espacial, pero no trabajo de poder-energía. La respiración del espacio hace que los movimientos esos acompañantes de que el espacio se expanda o se contraiga sea un trabajo espacial, no trabajo de poder-energía. No es dentro del espacio el trabajo, es como consecuencia del movimiento general de todo el espacio. Bien, ese dijimos al principio, hay dos tipos de movimiento. Uno, como consecuencia del movimiento de todo el espacio expandiéndose o contrayéndose, y otro, movimientos dentro del mismo espacio. Los de dentro del mismo espacio son por trabajo de poder-energía. Los del propio espacio es por trabajo espacial. Aunque vuestros estimados espectroscópicos de las velocidades astronómicas son bastante confiables cuando se aplican a los dominios estelares pertenecientes a vuestro superuniverso y a sus superuniversos asociados, los que están colindantes, es decir, no la mitad de la rosquilla o menos de la mitad de la rosquilla, no la otra parte de la rosquilla que está al otro lado del universo central de Abona y de la isla eterna del paraíso, que eso ya sería, no podríamos, en fin, llegar a ver aquello por tamaño, básicamente. Dice, aunque nuestros aparatos de medición de si las cosas se alejan o se acercan, espectroscópicos, esto de que la luz tiende a lo rojo o a lo violeta si se aleja o se acerca, aunque son confiables cerquita, tales cómputos con referencia a los dominios del espacio exterior carecen completamente de crédito. Eso aplicado a los anillos exteriores que están muy lejos, ya hablamos de lo lejos que estaban, pues como, en fin, 25 millones de años luz, 50 millones de años luz, un año luz es viajar un año a la velocidad de la luz, en fin, verdaderas salvajadas irrepresentables en nuestra mentecita material. Por lo tanto, nuestros instrumentos de medición de lo que se acerca o se aleja sirven cerquita, pero no sirven lejos. Las líneas espectrales se desplazan en la normalidad hacia el violeta por una estrella que se aproxima o hacia el rojo por una estrella que se aleja. Ese es nuestros aparatos espectroscópicos, es lo que indican cuando una estrella se aleja, rojo, cuando se acerca al violeta, la línea espectral.
Muchas influencias se interponen dando la impresión de que la velocidad recesional de los universos exteriores aumenta en la proporción de más de 160 kilómetros por segundo por cada millón de años luz que aumenta en distancia. Es decir, que cuanto más lejos observamos, más velocidad de alejamiento tienen las cosas. Pero que esto es solo algo que nos parece a nosotros que ocurre porque desconocemos que hay muchas influencias que están distorsionando esa medición. Lo repito, aunque es un galimatías. Muchas influencias se interponen dando la impresión de que la velocidad recesional de los universos exteriores aumenta en la proporción de más de 160 kilómetros por segundo por cada millón de años luz que aumente en distancia. Con este método de cómputo y cuando los telescopios más poderosos y cuando haya telescopios más poderosos, parecerá que estos sistemas remotísimos se están alejando de esta parte del universo a la increíble velocidad de recesión de aproximadamente 50.000 kilómetros por segundo. Pero no es real, dice el libro de Durantia. Total, todo esto es para decir que vuestros instrumentos no sirven para cuando las cosas están muy lejos. Con lo cual, cuando están cerquitas son relativamente fiables, cuando las cosas están muy lejos son totalmente desconfiables. No os podéis basar en lo que veis muy lejos con vuestros instrumentos, no sirve. Pero esta aparente velocidad de recesión no es real, 50.000 kilómetros por segundo. Si viésemos cosas del cuarto anillo exterior, veríamos que se alejan a 50.000 kilómetros por segundo, dice el libro de Durantia. No es real. Si vieseis eso, sería una distorsión de vuestros aparatos. Resulta de numerosos factores de error que incluyen los ángulos de observación y otras distorsiones espaciotemporales. Bueno, pues tendrá que ser así. Sigue diciendo, pero la más grande de las distorsiones surge porque los vastos universos del espacio exterior en los reinos próximos a los dominios de los 7 superuniversos parecen estar girando en dirección opuesta a la del gran universo. Bueno, a ver, 7 superuniversos giran en sentido antihorario. Primer anillo, sentido horario. Segundo anillo, sentido antihorario. Y así tercero y cuarto. Y que eso es un factor distorsionador de primer orden, con lo cual, más allá de los superuniversos, el nuestro y los dos colindantes, no nos van a servir nuestros aparatos de medición sobre si las cosas se acercan o se alejan. No nos podemos fiar de ellos. Lo dice así, lo he resumido, pero leyéndolo literal sería: pero la más grande de las distorsiones surge porque los vastos universos del espacio exterior en los reinos próximos a los dominios de los 7 superuniversos, primer anillo, parecen estar girando en dirección opuesta a la del gran universo, 7 superuniversos. Es decir, estas miríadas de nebulosas y sus soles y esferas acompañantes están presentemente girando en el sentido de las manecillas del reloj, alrededor de la creación central, isla eterna del paraíso. Los 7 superuniversos giran alrededor del paraíso en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Parece que el segundo universo exterior de las galaxias, al igual que los 7 superuniversos, gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, antihoraria, alrededor del paraíso. Y los observadores astronómicos de Ubersa, capital del superuniverso nuestro séptimo de Orbontón, piensan que detectan pruebas de movimientos revolutivos en un tercer cinturón exterior de remotísimo espacio que está comenzando a mostrar tendencias direccionales en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces todo va girando al revés, en dirección contraria. Cada fase gira al revés. Y eso, cuando observas muy lejos, es un factor distorsionador de primera magnitud. Es probable que estas direcciones alternadas de las sucesivas procesiones espaciales de los universos tenga algo que ver con la técnica de la gravedad interior del universo maestro del absoluto universal. Que sea el absoluto universal el que imprima esos movimientos horario, antihorario, horario, antihorario, que consiste en una coordinación de las fuerzas y una compensación de las tensiones espaciales. Ya nos lo dijo, porque de otra manera, si todo girase en el mismo sentido,
la inercia sería enorme y el esfuerzo que tendrían que hacer las diferentes entidades que controlan el equilibrio universal, pues tendría que ser enorme. De esta forma se va compensando unas fases con las otras. El movimiento, así como el espacio, es un complemento o equilibrante de la gravedad. Pues efectivamente, si pasa un meteorito cerca de la Tierra, si pasa muy cerca, se ve afectado por la gravedad de la Tierra y cambia de dirección. El movimiento se ve afectado por la gravedad. Si va directamente a la Tierra, se choca. Si pasa muy lejos, la gravedad casi no le afecta. Un pequeñísimo giro quizás. Pero ese meteorito, en su viaje por el espacio-tiempo, se ve afectado por la gravedad de todas las esferas, aparte de verse afectado por la gravedad originaria de la isla eterna del paraíso. Como un meteorito es una etapa poselectrónica de la materia, pues se ve afectado también por las gravedades lineales de las esferas. Entonces, según va viajando, cada vez que pasa cerca de un planeta o de un sol o de un agujero negro, pues le afecta en su trayectoria. Pues esto es lo que dice: el movimiento, así como el espacio, es un complemento o equilibrante de la gravedad. Y así termina este cuarto epígrafe: el espacio y el movimiento en el universo de los universos, que es este documento 12. Por lo tanto, dejamos para la siguiente sesión el epígrafe quinto, el espacio y el tiempo. Volveremos a realizar esa armonización de lo que nos dicen los textos modernos sobre lo que es el espacio y el tiempo, o lo que nos dicen sobre lo que es el tiempo, y consideraciones particulares especulativas bastante burdas que realizaré sobre lo que es el espacio de una forma paralela a lo que es el tiempo, tal como he hecho al principio de esta sesión. Esto será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.